Anoche, en la localidad de Los Álamos, específicamente, esto queda en la región del Biobío, en Arauco, 33 vehículos terminaron quemados luego de que un grupo de aproximadamente unas 40 personas encapuchadas y con armas largas entraron a un lugar, a una central de acopio de ripio, donde estos camiones y vehículos trabajaban. Terminaron todos destruidos a causa de este ataque. El gobierno ha decidido entonces una querella al respecto. Vamos a tomar contacto con Francisco Lübetich, que es ex fiscal en la zona justamente de, es en la Araucanía, pero en la macro zona sur. Francisco, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches, Matías. ¿Usted cuánto tiempo estuvo ejerciendo en la zona como fiscal? Bueno, fue un largo tiempo, pero específicamente en la Fiscalía Regional por 8 años, desde el año 2005 al 2013. Desde 2013. Del 2013 a la fecha, por lo que estuve leyendo hoy día, ha aumentado sideralmente el número de ataques y la violencia. De hecho, entiendo que hoy día la cifra que se daba es 400%. Del 2013 a ahora, o sea, los últimos 8 años. Usted estuvo antes. ¿Me podría contextualizar a grandes rasgos cómo era la violencia y si había violencia en la zona o de qué tipo era cuando usted era el fiscal regional allí? Para poder comparar con lo que vimos anoche, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, lo cierto es que los primeros atisbos de violencia ya dirigida contra personas, blancos determinados, como se dice usualmente en la jerga policial, empiezan allá por el 2005, 2006, y bueno, y hay ciertas personas, ¿no es cierto?, en las regiones, particularmente en la Araucanía, que comienzan a ser objeto de atentados, las primeras manifestaciones en esa línea, porque hasta ese momento las reclamaciones violentas estaban orientadas al incendio fundamentalmente y las usurpaciones, incendio de bosques y toma de predios, ¿no es cierto?, con carácter forestal principalmente y agrícola. Y obviamente que se produce una modificación significativa, el atentado al señor Lusinger, ¿no es cierto?, bueno, no el fallecido, primo de que falleció, ¿no es cierto?, con su señora, es la primera manifestación, Matías, ya de gravedad. ¿Qué año fue eso? El año 2005, aproximadamente 8 personas, todas vestidas con ropa de camuflaje, botas con armamento al cinto y también cruzado, ¿no es cierto?, en la espalda, con un líder, con de 4 o 5 personas que son las que rodean el inmueble, sacan a los propietarios y comienzan, ¿no es cierto?, a encender fuego, terminando destruida la casa habitación a vista de los moradores, de los propietarios y también unos vehículos que se encontraban aledaños. En ese momento se dio una voz de alerta por parte en ese tiempo de la Fiscalía, en el sentido de que tomaba otro rumbo esta violencia, ¿no es cierto?, que venía desarrollándose, a lo mejor de manera romántica, lo podríamos uno decir en ese tiempo, en la primera etapa, en que los daños que se generaban eran fundamentalmente patrimoniales. Pero ya Francisco, la afectación a las personas comienza a tornarse grave y de ayer a hoy, Matías, bueno, solo lo dice la cantidad de personas fallecidas que hay, digamos, y que engrosan una cifra, pero que realmente es lastimosa. De esos primeros atentados que usted menciona, que les dice pueden ser hasta románticos, porque no hay atentado a personas, sino que a patrimonio, a casas, romántico entre comillas, ¿no es cierto?, obviamente. Primero, en ese caso, que fue simbólico o que fue un punto de inflexión a su juicio, ¿se detuvo, se descubrió con los responsables? Uno. Y dos, usted que estaba en la zona, ¿pudieron determinar qué es lo que motivó ese punto de inflexión, ese cambio? ¿Un liderazgo de alguien, la llegada de alguna persona? ¿Eso se pudo esclarecer? Bueno, la tesis que se sustentó a partir de ese hecho y por las características, la manera de enfrentar, la planificación, la organización, el armamento, el liderazgo, era paramilitar, así se sostuvo y además con el tiempo se pudo establecer que
personas de la etnia mapuche específicamente, tanto de la zona de Arauco como de la zona de Mayeco Cautín en la novena región, habían viajado a Colombia. Esta es una información que se manejó abiertamente, hubo incluso entrega de material por parte del presidente de Colombia, al entonces presidente de la época, y se empezaron a realizar gestiones tendientes precisamente a establecer cómo podían estas personas haber incidido posteriormente, ¿no es cierto?, en el recrudecimiento de hechos ya mucho más dirigidos y de mayor envergadura desde el punto de vista de lo que significa la violencia en sí misma. Y se logró establecer viajes de personas de la etnia específicamente en parejas y trasladándose por tierra desde Chile, ¿no es cierto?, y pasando tanto por la frontera de Bolivia como de Perú hasta llegar a Colombia. Esto está absolutamente confirmado en su momento por los ingresos y egresos fronterizos de los distintos países que entregaron la información correspondiente. Y en la época en que esto ocurrió, entre aproximadamente el 2004 y el 2006, la baja significativa de hechos de violencia en la zona sur fue realmente significativa, lo cual hace coincidir primero los juicios que se iniciaron fundamentalmente contra la cúpula de la entonces coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Mayeco a partir del año 2002, bajo la presidencia del presidente Lagos, ¿no es cierto?, y liderados fundamentalmente por el entonces general Bernales. De ahí en más, ¿no es cierto?, baja ostensiblemente la cantidad de hechos y vuelve a retomar con inusitada violencia a partir del año 2005-2006 y de ahí no ha parado más. No ha parado más, pero ha tenido un ascenso muy importante, no solo en lo numérico, sino que en lo cualitativo, porque usted dice, claro, al principio casas solamente, ya era un hito quemar casas, ya era grave, ya un delito, pero luego viene ataques donde hay personas. De hecho, hubo una pareja, un matrimonio, el Luchinger Macay, que murieron dentro de la casa, y hoy día vemos un tono distinto en los ataques. 40 personas, lo de anoche, por ejemplo, tiene un tono totalmente distinto. ¿Usted cuándo ve ese otro cambio, donde ya puede haber personas que sean víctimas, donde la cosa es cuantitativa y cualitativamente más desbocada? ¿Cuándo lo ve? Bueno, a partir de ya el año 2012, esta evolución que es bien interesante porque además está toda documentada de la manera, digamos, como se ha actuado en este ámbito. Si en los primeros tiempos era tomarse los predios e incendiar los bosques, después se dieron cuenta de que la recuperación predial iba a ser sin árboles y además las empresas que eran afectadas fundamentalmente forestales, ¿no es cierto?, tenían los seguros correspondientes, por lo tanto no habían pérdidas en la realidad. Sin embargo, los predios que después se recuperaban o que, en comillas, ¿no es cierto?, se entregaban por la CONADI, lo eran sin estas plantaciones, lo cual evidentemente que era un desmedro, digamos, desde el punto de vista del objetivo final. Pero luego, con los ataques a ciertas personas, específicamente lo que le llaman, ¿no es cierto?, los violentistas, los colonos que están instalados en la parte de Mayeco, fundamentalmente en nuestra región, significa que ya hay una mirada personalizada para generar temor. Y es por eso que cuando se ha sostenido, y no lo digo yo, sino que también lo han dicho sentencias de los tribunales, que han habido hechos de carácter terrorista en la Araucanía, es porque efectivamente califican en esa condición sobre la base de que la realización de los actos de violencia tienen por objetivo causar temor, no solamente en los afectados, sino que en un grupo de personas que legítimamente, ¿no es cierto?, tienen el sentimiento de ser las próximas víctimas, como así ha sucedido. Y esto, Matías, no solamente fue a lo mejor muy dramáticamente manifestado por la muerte del matrimonio Luchinger Macay, que dicho sea de paso, era un nuevo ataque que orientaba a quemar una de las últimas viviendas en el sector, que estamos hablando de General López, cerca de Vilcún, ¿no es cierto?, en Cautín, en la provincia de Cautín, sino que porque hubo
de parte del dueño de casa una actividad, ¿no es cierto?, tendiente a repeler y obviamente utilizó su arma que tenía en ese momento, fue que terminó como terminó. Es decir, la inflexión allí no es por el hecho del ataque mismo, sino que porque había que llevarlo a cabo cualquiera fuera el costo. De ahí en más, el que hoy día aparezcan personas atacadas con armas de fuego y que eventualmente, ¿no es cierto?, incluso varios de ellos han perdido la vida, como ya tenemos una cuantía, digamos, relevante de personas fallecidas, es porque efectivamente, a pesar de que es duro decirlo, pero cuando ya sucede una vez es muy posible que siga sucediendo y así ha ocurrido en este último tiempo. Después de lo que ocurrió anoche, el gobierno anunció la presentación de querellas. Más allá de lo formal, usted que conoce por dentro cómo opera allí la región, los sistemas, ¿significa algún cambio más allá de lo simbólico, de que un gobierno que no presenta querellas frente a un acto de esa gravedad es un gobierno que mira para el techo, es un gobierno que probablemente tendría abandono de deberes, ¿no es cierto? No es el caso, el gobierno ha dicho que sí va a presentar querellas, pero ¿tiene efectos reales eso? ¿O qué efectos reales puede tener? Bueno, yo creo que aquí lo que la gente que nos ve y que nos escucha tiene que saber es que la tarea la tiene que realizar fundamentalmente el Ministerio Público a través de los fiscales con el auxilio de las policías. El hecho de que se presenten querellas por parte del gobierno o de las instituciones de gobierno o de particulares, lo que hace fundamentalmente es coadyuvar a la investigación que debe llevar, porque la Constitución así lo obliga, ¿no es cierto?, a la Fiscalía. Lo que uno espera con las querellas no es solamente que éstas se presenten desde el punto de vista formal, como quien dice, yo me voy a querellar para decir que estoy, ¿no es cierto?, en este proceso, sino que además participar activamente. Es lo que nosotros denominamos, o en la jerga, ¿no es cierto?, de la abogacía, el querellante activo. Y este querellante activo es el que se compromete con una investigación y por lo tanto está ayudando al Ministerio Público no solamente a realizar las diligencias que las tiene que disponer la Fiscalía, sino que analizando los antecedentes para permitir con una mirada distinta, adicional, nuevas diligencias, nuevas acciones, ¿no es cierto?, tendientes a esclarecer el hecho y ubicar a los responsables. Yo lo que tengo que decir es que aquí todos los hechos son acreditados, Matías, porque precisamente la prueba es suficiente para eso. Las dificultades están fundamentalmente en la identificación de los responsables. El segundo objetivo, ¿no es cierto?, en donde hay una deuda, y hay una deuda manifiesta efectivamente, porque quienes están detrás de estos hechos son, voy a decirlo en estos términos, puede ser duro, es una empresa delictiva y como tal su rédito se circunscribe a realizar los hechos y no ser descubiertos para poder seguir realizando lo mismo. Francisco, usted estuvo en la Fiscalía, estuvo de fiscal regional. Se dice muchas veces que las policías o el ataque al delito allí tiene muy pocos recursos materiales. Yo creo que usted conteste sobre eso, si es verdad, al menos en esa época, y sobre todo sobre la inteligencia. Porque usted me dice, el problema no son los sistemas, no es la tipificación del delito, es descubrir al responsable. Con mayor inteligencia a lo mejor se podría descubrir más a los responsables. Por una de esas ustedes tenían información y era difícil encontrarlos. Bueno, efectivamente las dificultades son evidentes. El adversario tiene también, ¿no es cierto?, sus medios para precisamente autoprotegerse, una logística, planificación, recursos. Pero eso no es la justificación para no efectuar la persecución, sino que más bien el que exista una definición y en el que participen coordinadamente todos los entes que están llamados a controlar, ¿no es cierto?, el orden público en sentido amplio, no solamente desde lo que se denomina, ¿no es cierto?, de la parte del gobierno, sino que también de las demás agencias que están vinculadas con esto. Y un elemento relevante es precisamente el trabajo de inteligencia. ¿Qué significa la inteligencia en términos simples? En la realidad, ¿cómo significa significa obtener información y manejar esa información, trabajar esa información y a su vez, ¿no es cierto?, lograr con ella no solamente la identificación de personas, sino que la anticipación de hechos. Para eso, hoy día es absolutamente imprescindible
contar con la mayor y mejor cantidad de elementos tecnológicos precisamente para eso, y equipos, Matías, que es un problema que no se ha querido enfrentar, en mi opinión, de manera, digamos, acentuada, de conservar equipos policiales permanentes, es decir, de aquellos que logran de alguna manera adquirir un know-how en relación con la temática y que a través de eso y los contactos y otros medios, ¿no es cierto?, de investigación pueden ir avanzando en esta línea. Y yo lo que quiero también acentuar y hacerlo de manera vehemente, si ustedes quieren, es que este no es un problema de la 9ª región ni de la 8ª región, este es un problema país, este es un problema que excede al Estado y al gobierno de turno. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque ya no solamente lo dicen los afectados, las víctimas o las personas vinculadas, digamos, de estas regiones, sino que la propia Corte Suprema ya tiene algunos fallos, el último de reciente fecha, ahora hace unos 10 días, ¿no es cierto?, en que ha obligado a que todas las agencias estatales se coordinen para adoptar tempranamente las medidas conducentes a evitar estos hechos y trabajar en pos de lo mismo. Esto no puede ser una solución parche o una solución específica para un caso específico. Matías recordará, hace 10, 15 años, el discurso era que eran hechos aislados. Y siempre se sostuvo que los hechos no eran aislados, sino que eran una concatenación que iba a terminar en cuestiones mucho más graves y en una espiral de violencia sostenida y reiterada como hoy día la tenemos. De manera entonces que si la reacción del Estado a través del gobierno que corresponde no va en ese mismo sentido, sino que de minimizar la gravedad de los hechos, la verdad es que si nosotros hacemos y ponemos cualquier ejemplo, la gente lo va a entender mucho más simple. ¿Ha cesado el interés del Estado chileno y de los distintos gobiernos por perseguir el narcotráfico? Al revés, incluso ha sido en múltiples ocasiones, ¿no es cierto?, mejorado y aumentado. El lavado de activos, lo mismo. La corrupción, lo mismo. El flagelo que existe en el sur de nuestro país es también un flagelo a la sociedad completa y merece la atención no solamente por lo que significa, sino que por la gravedad que ha tenido, digamos, para muchas personas y que hoy día se mantienen en un terror permanente. Hoy día pasar por la zona de la Araucanía en cualquier horario, ya antes era solo de noche, hoy día los hechos son a la luz del día. El último que usted citaba, Matías, es precisamente a las 8:30 de la mañana. Es decir, no hay ningún empacho en cometer, ¿no es cierto?, violencia, y la gravedad en sí misma, que ya está, ¿no es cierto?, y es evidente, es con la utilización de armas y armas de grueso calibre. La persecución del tráfico de armas tiene que tener la misma importancia en nuestro país que la persecución del tráfico de drogas, porque incluso es más dañino delitos cometidos con armas que delitos sin esas armas. Por lo tanto, eso es un tema que como país hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo con seriedad, independientemente de quiénes sean los que deban ser perseguidos, porque aquí no se puede perseguir ni a una etnia, ni a un credo religioso, ni a un sector político ideológico. Esto no es así. Comete un delito. Así es, exactamente, sin distinción, y eso es lo que hace efectivo el principio de igualdad ante la ley. Y eso es lo que no ha ocurrido, y la Corte Suprema lo ha reiterado y ha señalado de que el comportamiento de los gobiernos y de las agencias de seguridad ha sido desigual. No le ha dado el mismo trato de seguridad a aquellas víctimas que viven en el sur de Chile, ¿no es cierto?, y que están asoladas por esta violencia. Francisco Leubitich, ex fiscal regional de la Araucanía, hoy vicedecano de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes, Mati. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.